Muy bien, iniciamos nuestro trabajo. El día de hoy colocamos continúan problemas, ¿no? Continúan problemas. Entonces estamos desarrollando el ejercicio 8. Sigue problema 8. Bien, voy a repetir el diagrama, el dibujo, a fin de ubicarnos, ¿no? En un circuito. Entonces teníamos un circuito. Lo voy a dibujar nuevamente. Estoy haciendo el trazado del circuito que viene con el problema, ¿no? Entonces esto es así. Hay una línea hacia la derecha. Luego continúa hacia abajo. Ahí se bifurca en dos ramales. Estoy haciendo nuevamente el esquema para analizarlo a fin de hacer el trabajo analítico. Entonces continúa hacia abajo. Está llegando Lian, sí. Muy bien. Luego hay un espacio por aquí. Vamos hacia la izquierda. Luego hacia arriba. Estoy construyendo nuevamente el circuito para hacer el análisis correspondiente. Entonces tendríamos lo siguiente. Casi ya termino la parte esquelética o la estructura a fin de analizar pues los datos que se presentan. Entonces tendríamos que completar. Aquí hay una resistencia. Acá hay otra resistencia. Lo mismo en la parte de la izquierda. Son resistencias de estas líneas quebradas, ¿verdad? En la parte de abajo también hay otras resistencias. Otras resistencias. Muy bien, tenemos las letras A, B, C, D, E, F, la letra G y la letra H. ¿Qué más tenemos? Por aquí hay 240 voltios. $240 voltios. Por aquí hay 4 ohmios. 4 ohmios. Este otro es de 12 ohmios. Por de abajo son de 2 ohmios.
El de al lado 20 ohmios. Y los de la izquierda son 6 ohmios. Y 30 ohmios. Este es el signo menos, y acá el signo más. Está una flechita que indica que sale por aquí la corriente, y entonces eso corresponde a la intensidad de corriente, la letra I. Bueno, es el diagrama, es la figura. Muy bien. Vamos a registrar los datos entonces. Escribimos datos. Vamos a ir enumerando la resistencia por el lado derecho, luego de hacer el recorrido hacia la izquierda. Entonces, resistencia 1, R1, 4 ohmios. Resistencia 2, R2, eso es 12 ohmios. Resistencia 3, R3, eso está en la parte de abajo, 2 ohmios. Resistencia 4, ya en la parte de abajo hacia la izquierda, eso sería 20 ohmios. 20 ohmios. Resistencia 5, sería 30 ohmios. Y resistencia 6, eso equivale a 6 ohmios. Nos dan una diferencia de potencial de la batería, 240 voltios. Bien, vamos a iniciar con los cálculos. Entonces, en los cálculos tenemos que leer el problema. Nos piden literal A. El literal A lo voy a escribir aquí. Resistencia reducida, dice, ¿no? Bien, eso es lo que vamos a buscar. Entonces lo vamos a ir haciendo paso a paso. Muy bien. Tenemos entonces en el grupo en AB. En AB. En la figura hay un grupo AB que está formado por dos resistencias en paralelo. Si están en paralelo, hay que aplicar la propiedad que corresponde para resistencia. En este caso sería 1 sobre R, pero como hay otras resistencias, le vamos a identificar a esta R como R', igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2.
Correcto. Reemplazamos 1 sobre R' va a ser igual a 1 sobre 4 ohmios más 1 sobre R2, que es 12 ohmios. Hacemos la operación fraccionaria. Entonces sería 1 sobre R' igual, denominador común, 12. 12 ohmios, 12 para 4 es a 3 por 1 a 3. 12 para 12 es a 1 por 1, 1. Entonces me queda 3 más 1 sobre 12 ohmios. Continúo en otra pizarra. 1 sobre R' igual entonces a 4 dividido para 12 ohmios. Y aquí despejo R', que es lo que me interesa de ese grupo. Y al despejar queda invertida la fracción. 12 ohmios dividido para 4. Entonces me va a quedar R' igual a 3 ohmios. Es decir, que de las dos resistencias que hemos trabajado, que estaban en paralela, quedó una que vale 3 ohmios y que hace la misma función que las dos. Otro grupo que está en paralela es el grupo GH. Entonces vamos a escribir aquí en GH. Hacemos lo mismo porque están en paralelo esa, ¿no? Entonces aquí vamos a llamarle a esta resistencia reducida R' segunda. R' segunda es igual a 1 sobre R5 más 1 sobre R6. Si se reemplaza, tendría 1 sobre R' segunda es igual a 1 sobre R5, que es 30 ohmios. 30 ohmios más 1 sobre R6, que corresponde a 6 ohmios. Bien. Sigo. Por acá, 1 sobre R' segunda es igual, denominador común, entre 30 y 6, manda 30. 30 ohmios dividido para 30, 1 por 1, 1, más 30 para 6 a 5 por 1 a 5. Entonces quedaría 1 sobre R' segunda está llegando Andrés Mendoza, pero él ya estuvo. Mendoza Andrés, y algo tiene con el internet.
R' segunda dijimos, ¿no? Algo falló aquí porque ingresó alguien. Corregimos. R' segunda es igual a 6 sobre 30 ohmios. Al despejar R' segunda, entonces me va a quedar invertida la fracción 30 ohmios dividido para 6. Entonces, R' segunda equivale entonces a 5 ohmios. 30 dividido para 6 es a 5. Entonces, este de aquí sería la resistencia que reemplaza a las dos que estaban en paralelo. Muy bien. Ahora todas ya quedarían en serie, ¿no? A esas todas las vamos a reducir a una sola. Y ahora, como están en serie, Melanie Vitten. Ella sí está recién llegando. Atrasadita. Bueno, como todas quedaron ahora ya en serie, una vez que ya las que estaban en paralelo se redujeron a una, quedaron todas en serie. Entonces aquí sería la suma de esas que están en serie. R' más R3 R3 más R4 y más R' segunda, que se redujo a eso, ¿no? Entonces reemplazamos R' es 3 ohmios más R3 es 2 ohmios. Revise la figura. Más R4, 20 ohmios. Y más R' segunda, 5 ohmios. Entonces aquí yo tendría la suma. La suma que nos daría R. 5, 25, 30 ohmios. 30 ohmios. Esta sería la respuesta al literal A. Esta es respuesta ya. Correcto. Respuesta literal A. Veamos ahora el literal B. ¿Qué nos decía el literal B? Intensidad en el circuito principal. Estoy escribiendo eso. Intensidad en el circuito principal. Muy bien. Recordamos la fórmula de intensidad. De acuerdo a la ley de Ohm, intensidad es igual a la tensión o voltaje dividido para la resistencia. Entonces, si usted reemplaza esto de acuerdo al ejercicio, es 240 voltios.
lo que sale de la batería. 240 voltios. Batería o generador en términos generales. Dividido para la resistencia que acabamos de encontrar, 30 ohmios. La reducida, ¿no? La que queda ya una sola. 30 ohmios. Entonces la respuesta a esto va a ser igual. Intensidad 8 amperios. Esta sería la intensidad del circuito principal. Esta vendría a ser la respuesta. Bien, entonces ya tengo dos literales resueltos, la A y B. Vamos al literal C. ¿Qué nos dice el literal C? Caída de potencial en los circuitos parciales. Bien, eso es lo que nos dice el literal C. Entonces, así mismo vamos a ir trabajando paso a paso. En el grupo AB, usted va a tener que calcular el potencial primo, ¿no? Y esto va a ser igual a la resistencia prima por la intensidad. Como están en serie, es la misma intensidad en todas las resistencias o parciales. Entonces salió 3 ohmios por 8 amperios, que es la intensidad. Entonces aquí voy a tener una primera respuesta de 24 voltios. O sea, en ese grupo AB el potencial es 24 voltios. Ahora en CD, que es la resistencia que está en la parte inferior, a esa le vamos a llamar potencial 3 porque ahí hay una resistencia 3. Entonces este es igual a resistencia 3 por la intensidad, que es la misma del circuito principal. Entonces la resistencia 3 es 2 ohmios por los 8 amperios Entonces voy a obtener como respuesta en esta parte 16 voltios. Luego sigue en EF, que es también una resistencia de al lado. A eso se le llama potencial 4, porque hay una resistencia 4 por la intensidad. Entonces aquí multiplicamos 20 ohmios por 8 amperios. Entonces me va a salir como resultado 160 voltios.
Y en el último grupo, en GH, en el grupo GH, estos están en paralelo, ¿no? Esto sería B' segunda, porque ahí está la resistencia reducida R' segunda. Por intensidad, ¿no? Entonces aquí tendríamos 5 ohmios que salió, R' segunda, 5 ohmios, por 8 amperios. Entonces 5 por 8 sería 40 voltios. Y así yo tengo entonces, estas serían las respuestas, las que estoy encerrando, que corresponde a las caídas de potencial en los circuitos parciales. Todas estas que estoy encerrando serían las respuestas. ¿Cuántas respuestas tenemos ahí? 4. Ahora, una forma de comprobar que esto está bien es que si usted suma estas 4, si usted suma, va a salir la tensión de la batería, o sea, debe salir 240 voltios. Esta es una forma de comprobar, ¿no? Por ejemplo, 24 más 16 es 40, más 160, 200, y más 40, 240 voltios. Entonces se verifica la propiedad de que cuando están en serie, todo ese grupo está en serie, la suma de los potenciales parciales nos da el potencial del circuito, al que sale del generador o batería. Son las propiedades que se aplican ahí. Bien, nos falta un literal todavía, literal D, voy a poner en otra pizarra, literal D. El literal D dice intensidad de la corriente en los circuitos parciales. Intensidad de la corriente en los circuitos parciales, ¿verdad? Ya. Asimismo, desarrollamos haciéndolo paso a paso. Entonces sería en AB, en el grupo AB, ahí yo tendría que calcular intensidad 1 y también intensidad 2, porque están en paralelo, ¿verdad? Entonces la intensidad de corriente tiene que ahí dividirse. Va a ir por la resistencia 1 y por la resistencia 2. Entonces aquí tendríamos que aplicar la fórmula B1 sobre R1 y en el otro B2 sobre R2. Pero en ambos casos hay que mirar cuánto vale el potencial. El potencial 1, como está en paralelo, equivale al potencial prima. Entonces quedaría B' sobre R1. Y el otro igual, ¿no? B' sobre R2. Son propiedades que debe aplicar porque están en paralelas. Resistencias en forma paralela.
Entonces, B' salió 24 voltios. Si usted revisa las respuestas anteriores, dividido para R1, que es 4 ohmios. Entonces, aquí me va a salir 6 amperios. En el otro sería 24 voltios dividido para 12 ohmios. Entonces aquí va a salir 2 amperios. Entonces ya tendría dos valores, ¿no? La intensidad 1 y la intensidad 2. Asimismo puede ir comprobando, como estas dos estaban en paralelo, la suma de estos dos, la suma debe salir 8 amperios, que es la intensidad del circuito principal. O sea, esto debe cumplirse si usted suma. Ahora, en el grupo CD, en CD y en el grupo EF, esos dos grupos o esas dos resistencias están en serie. Si están en serie no hay que hacer ningún cálculo. Podemos decir que I3 es igual a I4 y este corresponde a la intensidad del circuito principal, que es 8 amperios. Ahí no hay que hacer ningún cálculo porque hay una propiedad que cuando están en serie la intensidad es la misma, ¿no? Bien, ahora todavía nos falta en el grupo GH. Ahí sí están en paralelo. En el grupo GH hay las resistencias que están en paralelo. Entonces yo tengo que calcular I5 que sería, en este caso, potencial 5 para la resistencia 5. Pero el potencial 5 equivale, como están en paralelo, al potencial prima segunda, dividido para R5. Entonces, si usted reemplaza, tendría I5 igual al potencial prima segunda, que es 40 voltios. ¿Sí? 40 voltios. Dividido para R5, que es 30 ohmios, ¿verdad? $30 ohmios. Entonces, ahí vamos a obtener una respuesta ya de 1,33 amperios. De 1,33 amperios. Esta ya sería una intensidad. La intensidad 5. Y la intensidad 6, sería de dividir el potencial 6 para la resistencia 6. Pero como están en paralelo, el potencial 6 equivale al potencial prima segunda dividido para la resistencia 6. Si usted reemplaza,
tendría B' segunda, 40 voltios. 40 voltios dividido para R6, que vale 6 ohms. Entonces, al hacer la operación de división, sale 6,67 amperios. Y esta es otra respuesta. Asimismo, como se hizo con I1 y también con I2, debe sumar estos dos. O sea, 1,33 más 6,67 y debe salir también 8 amperios. Entonces, recuerde hacer esta comprobación aquí, en estos dos, que están en paralelo, y debe sumarlos, y también da 8 amperios. De esa forma se comprueba que se cumplen todas las propiedades en este problema, en donde se han dispuesto resistencias conectadas en forma mixta. Hay dos grupos que están en paralelo y luego que se reducen, todas quedan en serie. Entonces, al quedar en serie se aplican las propiedades de resistencias en serie y se aplican las propiedades que están en paralelo solo en el grupo de las resistencias que están en paralelo. Téngase en cuenta entonces ese proceso que hemos desarrollado como un problema modelo para tratar casos en donde se presentan, como lo hemos desarrollado, varias resistencias acopladas en forma mixta, o sea, un grupo en paralela y otro en serie. Hasta ahí, entonces, el desarrollo del problema 8. Vamos a avanzar un poquito para ver unas diapositivas. Entonces, compartimos pantalla y nos vamos a mirar unas diapositivas. Tenemos entonces que ir desde el principio. Tenemos lo siguiente. La primera diapositiva, el amperímetro. El amperímetro es un instrumento utilizado para medir la intensidad de corriente eléctrica en un circuito. Siempre este amperímetro, que es el instrumento, se lo conecta en serie con la resistencia u otros elementos que presenta el circuito. En los diagramas de circuito siempre va a aparecer un círculo y dentro la letra A mayúscula. Eso significa que hay un aparato que mide intensidad de corriente y que se llama amperímetro. Las imágenes muestran algunos modelos de amperímetros y en la parte inferior un circuito donde se ha instalado justamente este medidor. El voltímetro también es otro instrumento utilizado para medir voltios. Esto significa diferencia de potencial o tensión eléctrica. Siempre se lo conecta en paralelo. Téngase en cuenta esto, que mientras el amperímetro es en serie, el voltímetro se lo conecta en paralelo. Se lo representa a sí mismo dentro de un círculo con la letra V. Eso es señal de que hay un aparato medidor de voltaje y que se llama voltímetro. Ahí la presentación de la imagen, un voltímetro y abajo un circuito donde se ha instalado en paralelo un voltímetro. Otro término que aparece también en los problemas es el puente de Wheatstone. Es un dispositivo muy empleado para determinar el valor de cierta resistencia eléctrica desconocida, cuando se conoce el valor de otras tres. Entonces nos dan tres resistencias con valores conocidos y una desconocida, dispuestas como se muestra en el diagrama, en la imagen.
Allí se utiliza un aparato medidor que se llama galvanómetro, por lo que funciona como amperímetro con valores muy pequeños cercanos al cero. Para que pueda calcularse este galvanómetro o amperímetro debe marcar cero. La fórmula que se aplica está en la parte inferior. Rx significa resistencia eléctrica desconocida. Es igual al producto de la resistencia 1 por resistencia 3, cuando están colocadas en esa forma, dividido para el valor de la resistencia 2. Téngase en cuenta esa fórmula y ese diagrama del puente de Watson. Otro término que funciona en los problemas o en el texto propuesto es el reóstato o reostato, como algunos también lo nombran. En ambos casos pues está pronunciado correctamente. Esto significa resistencia variable o es ajustable a los requerimientos en este caso, del técnico electricista, que tiene como finalidad armar un circuito. Controla generalmente la cantidad de energía eléctrica que va a fluir o que circula por la resistencia. Entonces usted puede ver en la imagen modelos de reóstato y en la parte de abajo lo que significa, ¿no? Que es una resistencia variable. O sea, no va a tener un valor en ohmio fijo, sino que usted puede variarlo moviendo un selector. Eso es lo que tiene que ver con reóstatos. Otras leyes importantes para los circuitos, aparte de la que ya hemos visto, ley de Ohm, constituyen las llamadas leyes de Kirchhoff o Kirchhoff. En ambos casos está correcto. Estas son leyes que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos y se le conocen con los nombres de ley de los nodos o también ley de los nudos, y la otra es ley de las mallas o ley de los circuitos cerrados. Estas son las llamadas leyes de Kirchhoff o Kirchhoff. La primera tiene que ver con los nodos y se refiere a que la suma de las intensidades de corriente que llegan a un nodo o nudo de un circuito es igual a la suma de las intensidades que salen de él. En la figura usted puede ver dónde está un nodo o nudo. Y a ese punto del circuito van llegando algunas flechas que corresponden a intensidades de corriente. Las que llegan son las que se toman en cuenta en el primer miembro de la igualdad. Ahí, por ejemplo, está llegando I sub 2 y luego I sub 3. Entonces, esas dos se suman y son parte del primer miembro de la igualdad. Y las que salen, que se ve en la figura, I sub 1 y I sub 4, también se las suma, pero son parte de la segunda parte, del segundo miembro de la igualdad. Entonces, si hay esa igualdad, es una ley que se llama ley de los nodos. Algunos consideran que debe igualarse a cero. Entonces, si se iguala a cero, hay que considerar cuáles son positivas y cuáles son negativas. Para que dé igual cero, entonces considera que las que llegan son positivas y las que salen son negativas. Entonces, ahí sí, igual a cero. También se puede expresar la misma igualdad igualada a cero. Entonces, puede presentarse de las dos maneras. Intensidades que llegan igual a las intensidades que salen, o si se iguala a cero, entonces se considera positiva las que llegan y negativas las que salen y luego se iguala a cero. Primera ley entonces de Kirchhoff, téngase en cuenta para los nodos o nudos que se presentan en los llamados circuitos eléctricos. La segunda ley, ley de las mallas, tiene que ver con un circuito cerrado. Y allí nos habla de la suma de las elevaciones de potencial o tensión, es igual a la suma de las caídas de tensión. Entonces, las caídas de tensión se dan en las resistencias. Cuando hay una resistencia, ahí baja el potencial, ¿verdad? En cambio, en el generador, nosotros tenemos un potencial o una tensión más alta, por lo que así la energía circula en toda la malla o el circuito.
De ahí que puede decirse que la suma de las elevaciones de potencial o tensión es igual a la suma de las caídas de tensión a lo largo de él. Es lo que expresa la ecuación que está en la parte inferior. Entonces está Vs, eso significa potencial de salida del generador, es la primera parte de igualdad. Y en la segunda, que es una suma, son las caídas de tensión, por lo que hay resistencia. Entonces hay que multiplicar según la ley de Ohm para que dé potencial, resistencia por intensidad, ¿recuerdan? Entonces R1 por intensidad sería el potencial 1 y R2 por intensidad sería el potencial 2. Esas serían las caídas de tensión. Ahora, si quiere usted igualar a cero, como en el caso de la ley de los nodos, tiene entonces que considerar signos, ¿no? Entonces, ahí hablamos ya de una suma algebraica. Recuerde que cuando utilizamos este término suma algebraica, pueden ser algunas cantidades positivas y otras negativas, y se puede igualar a cero. Es otra presentación, pero en definitiva, cualquiera de las dos presentaciones representa la segunda ley de Kirchhoff, llamada ley de las mallas. Un procedimiento para las leyes de Kirchhoff están señalados allí como 10 puntos, 10 puntos en los que se señalan los pasos que hay que seguir. Es un decálogo que lo vamos a ir practicando en los momentos que desarrollamos algún problema de aplicación. Hay que leerlo despacio y luego ir aplicando con algún problema. El ejemplo demostrativo de estos 10 pasos. Ahí está un circuito en el que se ven 2 mallas y 2 nodos. Y hay valores de resistencias y también de potencial de salida de cada generador. Está ahora el siguiente paso en donde se observa los nodos A y B, y donde vamos a considerar solo un nodo. En el nodo A, para poder iniciar el trabajo, se ha direccionado la corriente. Ahí se ve cómo está circulando la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3. Obsérvese que la intensidad 1 recorre una parte del circuito por una de las ramas, la intensidad 2 por otra rama y la intensidad 3 por la otra parte del circuito. Téngase en cuenta ese diagrama para luego, cuando tengamos que resolver problemas semejantes, aplicarlo, ¿no? Sigue el proceso, luego se elige un recorrido visual por cada una de las mallas, a la vez que se está indicando los valores de cada una de las resistencias. Se aplica la primera ley para el nodo A. Usted nota que al nodo A llega la intensidad 1, sale la intensidad 2 y sale la intensidad 3. Entonces podemos decir que la intensidad 1, que es la intensidad que llega, es igual a la intensidad 2 más la intensidad 3, porque son las intensidades que salen del nodo A. Luego, el siguiente paso, se busca la ecuación para aplicar la segunda ley en cada una de las mallas. Recuerde que en un miembro tienen que estar los potenciales de los generadores y en el otro miembro tienen que estar los productos de la intensidad por resistencia, o al revés, resistencia por intensidad, como guste, para cada una de las mallas. Entonces va a obtener otras dos ecuaciones que, unida a la primera ley, se forman tres ecuaciones, formando de esta manera un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Hay que resolver ese sistema por cualquiera de los métodos estudiados en álgebra y se encuentra así las intensidades de corriente. Como ven ustedes, al resolver el sistema se encuentran esas respuestas, unas con signo positivo y otras con signo negativo. Cuando sale menos,
significa que la intensidad que usted la graficó en el circuito con un sentido en forma arbitraria corresponde por el signo que ha encontrado a un sentido en la práctica contrario al elegido. Como se explica ahí, como se observa algunos valores negativos, esto significa que el sentido elegido para esas intensidades debe cambiarse en el diagrama del circuito para que resulten positivas. Es decir, que como estos sentidos fueron trazados arbitrariamente, usted al inicio pues no sabía si efectivamente así circulan o en sentido contrario. El momento que ya le sale negativo significa que el sentido que eligió no es el correcto, sino que hay que ponerlo en forma contraria. Entonces ahí queda de esa manera las respuestas todas positivas, que sería lo lógico, ¿no? Bueno, hasta ahí la parte de presentación de los fundamentos conceptuales que tienen que ver con el tratado de los nuevos circuitos y problemas que vamos a resolver a continuación en la siguiente clase. Por asunto del tiempo, vamos a dejar